muy buenos días, gracias por estar aquí. Yerko Manzano, coordinador de vinculación con el medio de la facultad, me ha pedido una breve presentación, ¿no? Quizás una historia o contexto de esta actividad, por lo que obedientemente les voy a compartir algo del contexto y también algo de la memoria de este foro, de este coloquio, que viene a ser, ¿cómo está, Rodolfo? Que viene a ser, que tiene un carácter también conmemorativo. Hace 20 años no solo estábamos en esta universidad y en esta facultad, sino junto a otros colegas, como Rodrigo, Roberto también, yo creo que había llegado ya hace 20 años, si no éramos 20 años más jóvenes. Pero curiosamente hace 20 años Chile y esta misma universidad eran en muchos sentidos 20 años más viejas. Y aquel foro que organizábamos sobre la marihuana en 2005 fue quizás, y sin saberlo del todo, testigo de una transición moral. En esos días hablar del cannabis era todavía pronunciar un tabú, donde las conversaciones institucionales se desplazaban hacia la risa nerviosa o la condena. Era un entorno profundamente prohibicionista, donde la ley no solo regulaba conducta, sino también regulaba imaginario. La cannabis, así como otras sustancias, seguían en el altar del pánico y quien las nombraba era sospechoso de desviación. Una época donde la política pública prefería decididamente la consigna al conocimiento, el castigo al diálogo, el rumor al dato. Aquel foro, que titulé coloquialmente Abril Pitos Mil, Marihuana, Experiencia y Represión, y que Yerko ha querido hoy conmemorar, fue pensado básicamente para respirar en medio de un aire enrarecido y convocaba a pensar más allá del prejuicio, a mirar no solo desde la salud o la legalidad, sino desde la cultura y la fenomenología. De ahí que el apellido de experiencia en el título del foro fue acaso lo más retador, pues me trajo serios problemas para conseguir participantes, precisamente por el estigma, ¿no? ¿Quién iba a atreverse a contar sus batallitas como consumidor? Lograr que estuviera en aquel foro uno de los pioneros en historia cultural de las drogas, como el catalán Oriol Romaní, no fue obviamente un problema. Pero un premio nacional de ciencia, como Pedro Labarca, que me dijo, si es que está escotado, invitado, yo no piso, digamos, ni el foro, ni la universidad, y desacredito este foro para siempre, ¿no? Pero le dije que no iba a estar obviamente escotado, sino Oriol Romaní. Pero digo, sobre todo conseguir que colegas de nuestra propia universidad, ¿no?, participaran, presentaban aún mayor dificultad. Pero ahí estuvieron poniendo el cuerpo Rodrigo Julián, que hoy está acá nuevamente, y Gonzalo Portales, que es un colega que ya está jubilado. Le comentaba ayer que algo que nos movió para estar, digamos, allí en esa oportunidad y realizar una reflexión pública sobre la marihuana y las drogas en general, fue el erosionar de algún modo el tabú. Como antropólogos sabemos que el tabú cumple una función de cohesión social, delimita lo que una comunidad considera peligroso para su integridad simbólica, pero también revela lo que esa comunidad teme reconocer de sí misma. La marihuana era en este sentido un espejo incómodo donde se proyectaba una ansiedad frente al placer, la desobediencia o la autonomía de los cuerpos. Temas que, como mostró aquel foro, nunca se reducen a la planta, sino que atraviesan la estructura misma del poder cultural. Pero igual sabíamos otra característica del tabú. Sí, este señala aquello que la comunidad teme, pero también aquello que le fascina. Por ello, no son casuales 3 hechos que rodearon el foro y que parecieran ser solo anecdóticas, pero para mí, ¿no?, me quedaron adheridos en la memoria para siempre por su significado. Yo llevaba algunos meses solo de coordinador de extensión, el cargo que ahora ocupa Yerko, y algún colega de mi instituto, que ya no está en el instituto, en el instituto de ese entonces, además,
al pegar el afiche que yo mismo había diagramado, hizo un tremendo gesto reprobatorio, como diciendo que estaba gastando el tiempo en frivolidades insignificantes y además alienantes. Es decir, una cara como diciéndome, ¿no te da vergüenza andar haciendo eso? No obstante, al siguiente día, a menos de 10 minutos de empezado el foro, profesores, estudiantes, curiosos, vecinas y vecinos de Valdivia repletaron el Paraninfo, y por la cantidad de gente tuvimos que cambiar el lugar rápidamente y movernos desde allí a uno de los auditorios más grandes, digamos, del edificio La Mía. Y era increíble ver la espontánea y pequeña marcha de interesados desfilando desde la Plaza de las Banderas, ¿no?, desde la DAE, hacia la nueva ubicación. Aquel desplazamiento fue, creo, también muy simbólico, ¿no? Un tránsito desde el silencio al diálogo, desde el rumor acusatorio hacia el espacio público, digamos, donde se pueden construir saberes. El foro fue un éxito de público y de expresión y reflexión. Pero después llevé a Oriol Romaní a casa de algunos amigos a Niebla, y al volver a mi casa, donde además estaba alojando a Oriol, la encontré completamente vandalizada, como si hubiesen entrado a robar, pero no se habían llevado nada. Una suerte de operativo de la PDI o de no sé quién, buscando drogas que nunca encontraron. Una suerte de mensaje amedrentador. Nunca lo sabremos, aunque la cara de pavor de Oriol todavía la recuerdo. Hoy, cuando el debate ha evolucionado hacia otra forma de represión y regulación, usos terapéuticos, despenalización, creo que el tabú no ha desaparecido del todo, persiste en la mirada, en el susurro, en la sospecha, pero quizás su desplazamiento, desde lo innombrable hacia lo discutible, ya constituye una forma de emancipación. No soy un especialista como algunos de los invitados aquí presentes y que comparecen en este foro, pero intuyo que 2 décadas después la escena ha cambiado un poco, aunque no tanto como quisiera. Hemos presenciado cómo el debate se ha abierto, la evidencia científica se ha multiplicado y algo de la hipocresía se ha resquebrajado, pero pareciera que el tabú no ha desaparecido, que solo ha aprendido a disfrazarse de prudencia. Es como si quisiéramos, es como si siguiéramos arrastrando la sombra del prohibicionismo en el lenguaje, y es ahí donde la discusión sigue siendo urgente. Por ello, y como continuando aquel encuentro de hace 20 años, continuaremos la conversación y nos acompañan nuevos y antiguos amigos en este foro de conmemoración. Presentaré muy brevemente a quienes nos acompañan para que nos compartan sus exposiciones. ¿Ok? Y me quiero sentar allá para presentarlo, porque esto me recuerda a los días tristes de decano. No tan tristes. Sí, perfecto. ¿Verdad que está con nosotros el prodecano a propósito de decanatura? Luis, te invito a dar unas palabras desde la facultad, si es que te animas y es posible. Te invitamos a dar unas palabras para presentar aquí a los colegas. No, creo que es necesario el podio triste, como dice. Pero se postuló. No, en su caso es una alegría total. Esa facultad ha vivido situaciones más tristes de Canosa. Oye, pero se postuló otra vez, entonces no sería tan triste. Claro, no. Fue 2 veces. Ahí me pillaron. No, sin duda esta semana hemos conversado con Karen de este foro en particular, del valor que tiene para la facultad. Además es una instalación de la dirección, de la coordinación de vinculación de entonces que tú llevabas. Entonces, claro, la perspectiva retrospectiva no solo es por el tema, sino más bien por lo que significa el trabajo de la dirección de vinculación de la facultad. Y a eso obviamente le encontramos mucho valor. Además que personalmente, yo recuerdo esa fecha, yo estaba haciendo el doctorado, justo caí en esa fecha en Valdivia para hacer los primeros terrenos de mi tesis, caigo en Valdivia y me dicen, Julián va a hablar sobre marihuana en la facultad. Entonces ya este país ha cambiado demasiado, un año y medio, este país ha cambiado demasiado. Este país ha cambiado. Y claro, y recuerdo el foro con un poco de humor y obviamente valorando la situación que se estaba jugando. No sabía
de la mala anécdota que acabas de contar, que obviamente da harto que pensar, digamos. Y nada, pues es el valor que la facultad le ve y yo particularmente en lo más cotidiano aviso en ese momento y doy cuenta de eso ahora. Pero nada, o sea, aun cuando la audiencia sea pequeña, creo que es un valor muy importante seguir hablando de estos temas. Sé, y un poco de spoiler, que mi profesor de interpretativo va a hablar más allá de la marihuana, digamos. Entonces también entiendo un valor muy importante desde el punto de vista intelectual, de comprender los procesos de interpretación que están en juego en este foro. Así que nada, los saludamos y los felicitamos por la iniciativa ayer, por ver la retrospectiva y el resto por la voluntad de volver a poner el cuerpo en la cancha. Eso. Muy bien, muchas gracias, Luis. Comenzamos entonces presentando a Ainhoa. ¿Cómo estás, Ainhoa? Ella es doctora en literatura por la Pontificia Universidad Católica de Chile, académica e investigadora del Departamento de Estudio Humanístico de la Universidad Técnica Federico Santa María. Ha publicado más de 40 artículos en revista académica y capítulos de libros en torno a la narcocultura y la violencia de género con enfoque en los estudios culturales. Es autora de los libros Narcocultura, que le eché un vistazo, salió por País 2, Planeta, la masculinidad precaria, violencia y espectáculo, salió ese libro el año pasado. No mirar, 3 razones para defender las narcoseries, que fue publicado en 2020, y Femicidio en Chile, una realidad ficcionada, que publicó en Cuarto Propio en 2015. Editora de los libros A Punta de Balas y Excesos, Marginalidad y Narcotráfico en la Literatura Chilena, que fue publicado por la USACH. Narcotransmisiones, Neoliberalismo e Hiperconsumo en la era del narcopop, que fue publicado en el Colegio de Chihuahua en 2021. En fin, como vemos, Ainhoa es una especialista y nos tiene además una presentación que es muy sugerente, al menos en el título. Su presentación se llama Yo soy tu matacola, masculinidades en la narcocultura. Ainhoa. Muchas gracias. Bienvenida a la facultad. Muchas gracias. Yo creo que se escucha, ¿cierto? ¿No necesitamos micrófono? Perfecto. No, muchas gracias por la iniciativa. Estoy súper contenta de estar acá. Más bueno, la Universidad Austral la siento como mi segunda casa. Estuve trabajando acá un año y medio prácticamente, bueno, casi 2 años, con un grupo súper interesante del Proyecto Anillo, así que me siento muy contenta también de estar acá. Gracias por la invitación. Y sobre todo en este tema que nos convoca, que es tan interesante, tan polémico. A mí también, bueno, lo primero que me preguntaron, de hecho, en mi universidad, así como, si es una apología a esto, ¿de qué estamos hablando? ¿Se van a poner ahí a fumar marihuana? ¿Qué van a hacer? Entonces, claro, suscita siempre ese tipo de comentarios, este tipo de eventos, ¿no? Entonces, bueno, yo les quiero un poco hoy día hablar de lo que pasa con la masculinidad respecto a las drogas, porque y lo voy a llevar hacia el narco y de ahí lo voy a llevar a la música urbana actual, ¿ya? Eso es un poco la idea de esta presentación. Entonces, bueno, lo primero, esto es un concepto que yo tomo de Vincent Marqués, que es un académico español, y que creo que sirve mucho para hablar un poco de lo que pasa con respecto a las masculinidades en el crimen organizado, no solamente en el narcotráfico, pero que creo que es fundamental en el narcotráfico, ¿ya? Más que en otro tipo de crimen organizado. Y que es el tema de la masculinidad precaria. ¿Por qué? Porque Vincent Marqués dice que existen dos estereotipos de hombre. Obviamente estamos hablando de estereotipos, no es que todos entren dentro de la misma categoría, sino que son estereotipos que también además han ido cambiando con el tiempo. Esto es una teoría de los años 80, o sea, ha cambiado bastante el tema, pero creo que sigue siendo más o menos similar en el caso del narcotráfico, ¿ya? Y habla entonces de los varones en propiedad y los varones en precario. Y dice que los varones en propiedad son aquellos hombres que no necesitan estar demostrando lo machos que son, porque se saben que son machos, que son poderosos, que son más importantes que las mujeres y mucho más importantes que otros hombres, ¿ya? Entonces, los varones en propiedad no dudan jamás de su condición masculina, ¿ya? Entonces, en general no son sujetos peligrosos porque se sienten tan poderosos o son tan seguros de sí mismos que en realidad no son peligrosos ni para los otros hombres ni para las mujeres, como si lo son los varones en precario,
que al contrario de los varones en propiedad que saben que son muy machos, ellos dudan todo el tiempo de su masculinidad. Y al dudar, sienten que tienen que estar probando su masculinidad constantemente, ¿ya? Y el probar implica que, o esa angustia, o sea, que viven en una angustia, y que la demuestran siendo, por ejemplo, violentos con otros hombres, principalmente con las mujeres y con todos a quienes ellos ven como más débiles que ellos mismos. Pero en el fondo es solamente una manifestación de su propia debilidad. Eso es un poco la teoría que trabaja Vincent Marqués y que se enmarca muy bien en lo que es la narcocultura y el narcotráfico. La narcocultura, entonces, yo lo definí como una expresión de machos en precario que se refleja en la hiperviolencia y en el espectáculo, porque como viven esta masculinidad en precariedad, necesitan estar demostrando que son lo suficientemente machos. Y eso implica un montón de cosas que además implica que nosotros como sujetos que no estamos vinculados al narcotráfico tenemos que vivir y soportar y escuchar y ver todo el tiempo, ¿ya? Y esto también, esta masculinidad también va a cambiar según las diferentes culturas y según los diferentes lugares donde se manifieste. ¿Y qué pasa con esto? Que entonces tenemos dos tipos de masculinidades también en la narcocultura. Y esto se ha trabajado principalmente en México, pero que también aplica para Chile, que son los viejones y los mangueras. Entonces, los viejones son estas masculinidades tradicionales de varones en propiedad. Tenemos, por ejemplo, acá en Chile el Cabro Carrera, ¿no? Que era un sujeto que además se vendía de alguna manera como un empresario, muy querido por la población, es una masculinidad mucho más paternalista, que no necesita hacer un espectáculo para demostrarnos que es violento, ¿no? Nosotros, o sea, toda la gente lo respetaba por lo que él era, ¿ya? Más allá de que haya sido un narcotraficante. Pero también tenemos el caso del Chapo Guzmán en México, tenemos a Pablo Escobar, ¿cierto? Con la construcción de los barrios, el Chapo Guzmán incluso estando preso ya en Estados Unidos, su hija se encargó durante la pandemia de mandar las Chapo Despensa, que eran cajas para la población. Entonces una masculinidad muy paternalista que, como les digo, no necesita estar demostrando ser alarde de esa masculinidad, sino que la gente sabe que son poderosos y los respetan porque lo son, ¿no? Porque son... y bueno, viene de esta imagen de Jesús Malverde, que es un santo pagano, al que le rezan los narcos, que era un Robin Hood del siglo XIX, una especie de Robin Hood del siglo XIX, que le robaba a los ricos para darle a los pobres, y en torno a él se transformó esta leyenda, y hoy es un santo popular, hay una capilla en Culiacán, en Sinaloa, y donde los narcotraficantes van a rezarle, y viene entonces un poco de esta masculinidad de Jesús Valverde. Y tenemos por otra parte los mangueras, que serían los jóvenes, ¿ya? Y los jóvenes entonces son estos chicos que necesitan estar alardeando de esta masculinidad, ¿ya? Que se alardea de múltiples y diferentes maneras. Yo acá les puse algunos ejemplos reales de narcos que les ocurre esto. Por ejemplo, en los maras, que uno de los ritos iniciáticos que se tienen que empezar a tatuar, y están todos pendientes, todos los otros hombres, de que no llore, ¿cierto? Que no salga ni una lágrima. Si le sale una lágrima, entonces ya no está demostrando esta masculinidad, ¿ya? La masculinidad peligro. También tenemos el caso del cártel de Jalisco Nueva Generación, que son jóvenes que recurren a actos caníbales, incluso están secuestrando a jóvenes, y uno de los ritos también iniciáticos que te tienes que comer partes del enemigo sin vomitar, ¿no? Entonces ahí vemos este tipo de masculinidad muy, muy violenta, y cómo también esto se traslada a la población en general, porque además ellos lo graban y los noticieros en México lo reproducen hasta el infinito para que nosotros como población también lo veamos. Entonces ahí se ve este espectáculo de la masculinidad, que no solamente queda en un grupo, sino que necesitan mostrarnos esa masculinidad, ¿ya? Y puse el caso de los muertos parados en Puerto Rico, que en Puerto Rico, cuando muere un chico que ha estado vinculado con el narco, hay funerarias especializadas que los embalsaman y los ponen en una posición de algo que a ellos les gustaba, ¿ya? Por eso se llaman los muertos parados. Entonces, por ejemplo, acá están andando en moto, en otro caso están tomando una cerveza, estaba esperando, como recibiendo a la gente en su departamento. Pero la idea de esto, el objetivo de esto, es demostrar que siguen parados, que siguen siendo súper machos, que la organización no ha caído y que ellos siguen siendo importantes a pesar de estar muertos. Entonces, es una cosa simbólica sumamente importante respecto a esta masculinidad, ¿ya? Entonces, estos serían los mangueras.
Y ahora entonces, ¿cómo esto se ve en Chile? En Chile nosotros hemos visto un auge total del narcotráfico en este último tiempo, ¿cierto? Vemos este espectáculo también a través de los fuegos artificiales, de las balaceras, lo hemos visto, y vemos esta masculinidad que busca mostrarse hacia el público, por ejemplo, en los narcomausoleos, ¿cierto? Que no es un mausoleo privado, sino que lo ponen en la plaza pública, la cuestión grande, demostrando este poder que tienen. O los funerales, ¿cierto? Que van además al territorio enemigo, a tirar balas al aire, para demostrar entonces que son súper poderosos y que siguen siendo poderosos a pesar de que hayan matado a alguno de su organización. Entonces ya empezamos a ver que hay una masculinidad muy similar a los de los mangueras, ¿no? en Chile. Ya no tenemos el ejemplo del cabro carrera. Nos quedan cabros carreras, principalmente son chicos que están muy deseosos de mostrarnos, también a nosotros como público en general, lo masculinos que son y lo violentos que son. Y este ha sido un poco el modelo, por ejemplo están los narcomausoleos, que se toman a través del bling bling, de la narcoestética, esta cosa de demostrar la ostentación. Y esto es lo que ha pasado un poco también con la música urbana, que se ha trasladado hacia la música urbana de demostrar cosas, ¿no? Muchos de estos chicos, a pesar de que han sido tachados en algunos casos de estar vinculados al crimen organizado, no están vinculados al crimen organizado, simplemente están simulando formar parte del crimen organizado, ¿no? Toman el estereotipo de las pangueras. En México incluso tienen también como los narcocorridos también antes están sumamente fuertes, se le llaman los corridos alucines, porque alucinan ser narcotraficantes aunque no lo sean, es toda una estética para mostrarse como seres peligrosos, como los mangueras, ¿ya? Y entonces también es algo que está pasando mucho en la música urbana chilena. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá vemos cómo se muestran, ¿no? Vemos esta performance con los chalecos antibalas, con las pistolas, o con los pasamontañas, fumando o consumiendo mucho tipo de droga. Hay un video de CRIMJ donde sale llena una mesa llena de drogas de distinto tipo, ¿cierto? Y se ven como súper peligrosos, como por ejemplo en esta, que es una canción romántica relativamente Gata Oli, vemos también como CRIMJ pone una posición media gorilesca, o sea, como siempre estando como una cosa de masculinidad peligrosa, para mostrarnos que son súper peligrosos. Y les quiero mostrar una canción que es bien emblemática de esto, que se llama Maritus y Pila, no sé si la conocen, que es de Marcianeque. Entonces, un cachito nomás que veamos, bueno, Maritus y Pila, ¿no? Mari de marihuana, el tusi que es esta droga de diseño, y Pila son las pastillas. Mami, la batida de fila, ando con mi madre y tu comadre. Te bloquea que se te ve en la fila. No quiero tequila, mari, pura marito, pura marito, siquiera, pura marito, siquiera, me lo la que me lo la cabeza, pura marito, siquiera, pura marito, siquiera, pura marito, siquiera, pura marito, siquiera, puro que te la puso, en vez de la fila, pura marito, siquiera, pura marito, siquiera, te bloquea, se te ve en esa fila. Vamos para el party con la puerta encima, en la calle me la doy la quita, con el perro paseamos, cámara en la quita, el pollo va a venir, estamos de cobarina. Gracias. Si se dan cuenta acá, en realidad no, el video no habla de drogas. Aparte de que él sale fumando, no hay ni una referencia a las drogas, ¿no? Es un video que está totalmente llevado hacia el terreno sexual, del sueño adolescente, me voy a meter con la profe, ¿no? O sea, es como de una profe súper sexy, súper plástica, ¿no? Entonces, no está hablando de las drogas. Y eso es un poco lo que está pasando en general en la música urbana, que pareciera que hay una referencia muy directa hacia la droga, pero que siempre está matizado. En algunos casos es metafórico, ¿no? Dicen como nosotros somos traficantes porque traficamos rimas, porque traficamos letras, o somos tan poderosos como Pablo Escobar, pero en la cabina, ¿no? Entonces siempre hay una metáfora con las drogas, o en algunos casos, claro, hay constantemente tomar el tema de las drogas,
pero para hablar de placer, de pasarlo bien y también de esta masculinidad. Generalmente está tenía nada, me sacaste un buen full, te lo agradezco, si algo estoy casi seguro, no te merezco, y cierto el último reflejo. Se vuelven masculinidades mucho más sensibles, en que se valora a las chicas, ¿no? Que lo que quieren es que ellas brillen, ¿no? O sea, en algún parte dicen, ella quiere que la vean brillando, ¿no? Tú estás allá, yo solamente quiero mirarte, entonces hay un cambio también en las letras, en que ya se deja de lado el tema de las drogas y esta masculinidad súper violenta, y se vuelve a una masculinidad, o se va hacia una masculinidad mucho más sensible, mucho más soft, mucho más preocupada de las mujeres y del consentimiento y de que ellas sean las que brillen. Entonces, como les digo, yo no tengo realmente una respuesta a esto, pero creo que es algo que podría ser sumamente interesante que pudiéramos conversar. ¿Qué es lo que pasa con esto? Si es que las drogas está asociada a esta masculinidad manguera, y este cambio también de la música urbana hacia estas masculinidades más sensibles, y tiene que ver con el hecho que también a la vez dejen las drogas, ¿no? Entonces, son preguntas que dejo abiertas para que conversemos. Muchas gracias. Mi pregunta. Me gustaría en realidad si es que hay alguna pregunta, algún comentario para Ainhoa y lo que nos expuso. Yo creo que nos deja bastante interrogantes a propósito, digamos, lo que tú decías al final, ¿eh? No tengo respuesta, ¿no? En el fondo, una suerte de descripción, de exégesis, digamos, de elementos de la narcocultura, pero es interesante preguntarte a ti en realidad, ¿qué tipo de respuestas tú esperas encontrar si es que hay alguna, digamos? ¿De qué orden? Antes de dar la palabra, porque me entusiasmé en el sentido de que, ¿qué te imaginas como en realidad de qué tipo de respuestas pueden haber para lo que tú acabas de describir? Eso, que son en realidad son manifestaciones, digamos, simbólicas a propósito de... Sí. Claro, creo que son manifestaciones simbólicas respecto a la droga. Creo que la droga en un inicio le hacía parecer fuerte y violento y construir esta personalidad de chicos violentos. O sea, yo creo que en general en Latinoamérica los jóvenes han sido sumamente invisibilizados, estigmatizados, siempre también, o sea, concuerdo con el concepto de juvenicidio, ¿no? Que han sido expuestos a la violencia de los adultos y buscan formas de demostrarse. Y creo que la música urbana fue muy inteligente en ese sentido, sobre todo estos chicos que crearon una performance en torno a ellos a través de esta violencia, a través de hacerse sujetos
que parecían ser narcos, que parecían ser violentos con estas armas, con las drogas, con este uso de drogas, con esta alteración mental también, ¿no? Con respecto a las drogas, y una vez que se vuelven visibles, se vuelven parte de nuestra conversación cotidiana, que empiezan además a tener este éxito internacional abrumador, cambian el discurso, ¿no? Cambia el discurso, ya no necesita mostrarse de esa forma. Entonces la droga ya no se usa para dar miedo, ¿no? No se usa para decir como yo soy un sujeto violento, sino que se usa, bueno, la uso para recreación, la uso para, por ejemplo, alargar mi placer sexual o el de mi pareja. Pero ya no necesito usar la droga para mostrar lo violento que soy, no necesito vestirme de narco. Sí, Se va a hacer una masculinidad más te lo digo porque en realidad si tú haces una genealogía de la historia de la cultura juvenil te vas a encontrar, digamos, con rasgos de naturaleza incluso idéntica. Sí. Es decir, Teddy Boys, Rockabilly, por ejemplo, en Inglaterra la lucha entre mod, por ejemplo, y rockers, era también la lucha entre dos tipos de consumo de drogas distintos. Es decir, uno la anfetamina y el otro, digamos, el alcohol. Mod, anfetamina, ¿no? Y los rockers mucho más alcohol. ¿Para qué hablar justamente de la construcción de la masculinidad en torno al mundo rockers y rockabilly? ¿No? Nos recordamos todavía, yo creo, la imagen de Marlon Brando en una motocicleta con chaqueta de cuero, digamos, ¿no? Y esa violencia que exudaba desde el punto de vista simbólico. Por lo que te digo, cuando te pregunto qué tipo de respuestas esperas encontrar, porque ya que tú trabajas en el ámbito de los estudios culturales, la escuela de Birmingham, y particularmente Stuart Hall, dio una respuesta, dijo, en realidad, estas son rituales de resistencia. ¿Sí? En realidad, dentro del teatro de la hegemonía, lo que sucede es que estos sujetos, digamos, intentan hacer una resistencia que finalmente es la de clase a través de esta apropiación de bienes simbólicos, de la vestimenta, a uso de determinadas drogas, digamos, a el estilo, como lo llamamos claro, ¿no? Por lo tanto, yo digo, ¿qué respuesta quieres tú encontrar ante estas nuevas manifestaciones por un signo que sí es distinto? Creo yo, que en realidad aquí hay involucrado, más allá de una resistencia simbólica en el teatro de la hegemonía, yo creo que aquí hay involucrado también una economía. Es decir, cuando hablamos de narcocultura, hay, por así decirlo, una esfera infraestructural que está sosteniendo como nunca antes fenómenos, digamos, que son simbólicos, pero también que son materiales. ¿Te fijas? Y por otro lado, cuando tú haces esa asociación, despierta lo siguiente. ¿Cuánto de estigma también tiene el hecho de que nosotros veamos esto no solo como una manifestación justamente, por así decirlo, de la economía, del lucro, digamos, y cuánto de criminalización hay con estas manifestaciones? Por eso yo creo que las distinciones deberían ser un poco más finas, ¿no? Tú haces esta distinción entre, digamos, a propósito de las masculinidades, más soft, digamos, más friendly, digamos, y otras que son más duras y que son las típicas, digamos, de muchas culturas juveniles. Pero yo creo que al interior también debe haber una distinción entre cuando está articulado, digamos, con lo económico y cuando en realidad es una manifestación, por así decirlo, meramente ritual, una resistencia generacional, para decirlo de manera más clara. Es decir, en realidad es un paralelo al adultocentrismo, por un lado, y al edadismo también, en otro sentido. Sí, claro. Bueno, es muy amplio el tema porque claramente tiene muchos matices este asunto. Por una parte, efectivamente hay una cierta resistencia a esto de mostrarse, ¿no?, en su condición juvenil como ser peligroso, ¿no?, que por supuesto no es de Chile, ¿no?, viene de mucho antes, de hecho ellos lo toman desde el trap también. Entonces claro que ahí también hay una resistencia, no es tampoco banal pensar que el auge de la música urbana viene durante la revuelta. Entonces también ahí hay un tema de clase que está vinculado, hay un tema económico, por supuesto. Este tema económico, como yo lo veo, me parece que tal vez una de las diferencias es que no es solamente un tema principalmente neoliberal, como nosotros podríamos verlo, que tal vez sí se plantea así en lo visual, solo si es que nos quedamos tal vez con el videoclip o nos quedamos con lo que nos dice la prensa, ¿no? Vemos este tema neoliberal. Pero en realidad, dentro de este movimiento, que es algo que me parece que es
solo el chileno, no creo que tenga, en otras partes se la produzca de la misma manera al menos, es que tiene un sentido muy colaborativo. Entonces para ellos el ascenso no es horizontal, sino que es vertical. Entonces por eso tenemos, por ejemplo, una canción como Ultra Solo, en que salen 10 personas cantando, ¿no? Porque ellos lo que quieren es pensar de una manera estratégica que si te pagan $1 por visualización en YouTube y tienes billones de visualizaciones, eso implica también que esa plata se reparte en partes iguales entre todos los que participan. No sé si se han fijado que cuando van los grupos de música urbana a cantar a un escenario, van ellos y hay 10 personas, 20 personas que están atrás solamente haciendo así, bailando, pero que no cantan, no hacen nada, ¿no? Solo están ahí. Pero esa plata se reparte en partes iguales también por ellos, ¿no? Entonces hay una idea capitalista, pero es que el capitalismo llegue para todos, ¿no? Y eso también creo que es un tema de un capitalismo. También hay un tema de resistencia. ¿Cuánto habrá de pánico moral, no? Porque es otra de las constantes en esto, ¿no? Es decir, mucha de la articulación de cultura juvenil en realidad están mediadas, digamos, por el pánico moral y el espejo y lo especular, digamos, sobre todo de los medios de comunicación de masa, ¿no? Que reproducen esta cultura juvenil a propósito de cómo se reflejan en los medios, cómo los medios, ¿no es cierto?, la masifican, ¿no? y la etiquetan. No sé si hay alguna pregunta, no comentario. ¿Sí? Yo, o sea, yo te quería consultar, o sea, me encantó tu presentación, pero igual me gustaría que hablaras sobre la homofobia, sobre lo homosexual dentro de estas relaciones sociales. ¿Me puedes profundizar un poco en eso? Sí, hay... En realidad no es algo que se tome tanto en la música urbana, en el sentido de que no hay canciones que impliquen tanta homofobia. De hecho, las letras tampoco hay una, así como les decía, con respecto a esta masculinidad de los mangueras que necesitan demostrar y subordinar a otras masculinidades, así como subordinar a las mujeres. Creo que hay más subordinación hacia las mujeres que hacia otros hombres. Lo que hay en esta música es una competencia con otros hombres, que es como, pero que no pasa por el tema homosexual, sino que pasa por el tema de yo te voy a hacer más feliz, yo la tengo más grande, ¿no? Como una competencia generalmente por el objeto de deseo, pero no hay, pero tampoco hay chicos que abiertamente dentro de la música urbana hayan dicho que son gays, ¿no? Y eso también tiene que ver con esta masculinidad hegemónica que se ve y que se transmite a través de estos chicos. Estos chicos igual son súper machos tradicionales, hegemónicos, a pesar de este traslado hacia esta masculinidad más sensible, en realidad siguen siendo súper machos, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Ainhoa. Vamos en razón al tiempo. Pero... sí, quería acotar que, bueno, dentro de la música urbana también está el neopeteo, que viene como de la residencia y también ahí sí están estos agentes haciendo ese trabajo cultural de dar a la comunidad y darle su espacio dentro de esto. Perfecto. Sí, Akrila, por ejemplo. Akrila es una gran activista lesbiana. Muy bien. Muchas gracias por su comentario. Vamos a proseguir en razón del tiempo. Vamos a seguir con Jerko Manzano, que lo tengo aquí a mi lado. Él está a punto de doctorarse además sobre drogas en la University College de London. Es, por cierto, nuestro coordinador de vinculación con el medio de nuestra facultad, es profesor del Instituto de Filosofía de nuestra facultad también, y su línea de investigación, como dije, bueno, sobre las drogas, pero centrado en la obra de Michel Foucault y en la historia de las drogas en Chile, ámbitos en los que articula perspectivas teóricas, metodológicas y empíricas. Es además autor de varios artículos y capítulos de libros y lo tenemos aquí al lado, lo podemos hacer. Así que ponga el cuerpo y cuéntenlo. Me prestan el cambiador. El cambiador. Gracias, Yanko, colegas. Aprovecho de saludar a la decana también, que nos está acompañando. Y a todas quienes nos acompañan, ¿no? La verdad es que me alegra muy sinceramente que esta temática despierte interés, especialmente
entre nuestros estudiantes, porque creo que reflexionar sobre las drogas es una tarea urgente, en realidad. Porque demasiadas veces son banalizadas también, reducidas al puro problema del narcotráfico a veces, o convertidas simplemente en un espectáculo mediático para alimentar la prensa sensacionalista, ¿no? Y creo que es muy importante que tengamos espacios universitarios como el que tuvieron hace 20 años atrás, y esperemos seguir teniendo 20 años después también, para pensar, si quieren ustedes decirlo así, académicamente, ¿no?, sobre este fenómeno, ¿no? Quería comenzar mi presentación, que bueno, como la ven, la he titulado sobre el Chile psicodélico, notas para una historia global de las drogas, contándoles una anécdota que no es graciosa ni divertida, en realidad es una anécdota muy doméstica, ¿no?, pero que creo que marca muy bien el tono de lo que quiero presentarles hoy, ¿no? Hace 3 años atrás se publicó este libro, que es el Oxford Handbook of Global Drug Histories. Y bueno, la aparición de este libro obviamente generó muchísimo entusiasmo en quienes nos dedicamos a pensar las drogas desde las ciencias sociales. Era también un respaldo institucional, ¿no? La Universidad de Oxford decía: la investigación histórica y social de las drogas es un tema serio, ¿no? Es un tema real, es un tema que no es una excentricidad ni tendría por qué causar esas risitas, ¿verdad? Es un tema que vale la pena investigar, ¿no? Y fíjense que cuando lo empiezo a leer, llega el libro a mis manos, me lo regala para mi cumpleaños mi pareja, era un libro caro, ¿no? Llega a mis manos, empiezo a leer la introducción, y fíjense, bueno, la introducción, y el editor es Paul Gutenberg, un gran historiador de las drogas, que con Ainhoa ahí hemos criticado bastante en conversaciones más personales. Fíjense que en la introducción del libro que hace Paul Gutenberg, la última frase es esta, ¿no? ¿Acaso las nuevas drogas que alteraban radicalmente la mente, como el LSD o la mescalina sintética, transformaron realmente la cultura? Y fíjense lo que viene inmediatamente después. ¿Cómo se sintió esa ruptura en lugares lejanos como el Chile psicodélico? Yo estaba viendo un libro de historia global de las drogas con artículos sobre todo el mundo, y resulta que la última frase de la introducción es una pregunta sobre Chile. Entonces yo digo, empecé a sentir ese orgullo extraño, ese chauvinismo, ¿no es cierto? Como cuando uno ve, ¿cómo se llama?, a un personaje chileno en una película norteamericana, o mejor dicho, un ejemplo que tenemos más a la mano, cuando 31 minutos aparece en el Tiny Desk, ¿no es cierto? Ese chauvinismo, ese orgullo que a uno le empieza a llenar el pecho. Y de repente empecé a reflexionar un poco más sobre esta idea, ¿no? Y empecé a pensar, espérate, lugares lejanos como Chile, dice ahí. Y después pensé, lejano, pero si esta es una historia global. Cuando hacemos una historia global, Chile sería lejano con respecto a qué, ¿no? Lejano, algo es siempre con respecto a un punto. Y dije, ¿será lejano con respecto a Oxford, donde editaron el libro? Y después pensé, ¿o será lejano con respecto a Nueva York, desde donde escribe Paul Gutenberg? Pero después me di cuenta que no. Chile es lejano con respecto a California, ¿no? Porque la historia de los psicodélicos es una historia californiana, ¿verdad? Porque lo que existe hoy es una narrativa donde quienes hacen historia de los psicodélicos dicen, ¿verdad?, que el resto del mundo habría sido una periferia californiana, y peor aún, ¿no? Los más radicales nos van a decir que el resto del mundo, no habría, Chile incluido por supuesto, no habría sido más que una copia de lo que pasaba en California. Entonces, esta narrativa que sitúa a California como el epicentro es muy común en los trabajos históricos que se dedican a hablar de psicodélicos, ¿no? Habrán visto ustedes algo muy común en los medios estadounidenses, pero en Chile pasa algo similar también, que hay gente que dice que estamos viviendo un renacimiento psicodélico. No sé si han escuchado esa idea, ¿no? Esto supone que los años 60, los años 70 habrían sido una edad dorada, y que luego, a finales de los 70 y entrando a los 80, con digamos, el endurecimiento del prohibicionismo y con la guerra declarada contra las drogas, habíamos entrado a una edad oscura. Y que hoy día lo que estaríamos viviendo sería esta nueva Florencia, ¿no? Donde, adivinen quién es Florencia de nuevo, Estados Unidos, ¿sí? Que sería el epicentro, así como lo fue de la revolución psicodélica, ahora sería el epicentro de el renacer psicodélico, el renacimiento psicodélico, ¿no?
bueno, hay en parte verdad en eso. Obviamente el mundo no es como hace 20 años atrás, cuando hablamos de estas cosas. Los psicodélicos entraron al mainstream, ¿no es cierto?, desde lugares bastante insospechados. Hoy día los psicodélicos también se presentan como herramientas de hiperproductividad que ocupan, por ejemplo, los creativos del Silicon Valley, ¿no es cierto? Y cuentan con promotores muy extraños, ¿no? Como Joe Rogan, el conductor del podcast más escuchado del mundo, que es un aficionado a los psicodélicos, un promotor de los psicodélicos, pero también de las artes marciales mixtas, de las dietas exclusivamente carnívoras, de las armas de fuego, ¿no es cierto? Y a mí me impresiona mucho la imagen de Joe Rogan, ¿verdad? Que es pelado, musculoso y millonario. O sea, es el extremo opuesto de los consumidores de psicodélicos de los 70, ¿no? Los hippies que eran flacos, chascones y pobres, ¿verdad? Era como que lo de Joe Rogan fuera el completo opuesto, ¿no? Cosa que no deja de ser divertida, ¿verdad? Bueno, no, pero bueno, lo buscarán ustedes, el podcast más famoso del mundo. Pasa que el mainstream, ¿verdad?, de los psicodélicos ha llegado lejos, ha llegado más lejos que Joe Rogan, ¿verdad? Netflix, por ejemplo, adaptó el libro de Michael Pollan que se llama How to Change Your Mind. Algunos lo habrán visto, Cómo cambiar tu mente, este documental que nos publicitaban todo el día ahí en la plataforma de Netflix. Y que bueno, es la adaptación de un libro homónimo que lleva el mismo nombre. Fíjense que yo la copia de ese libro me la compré en un aeropuerto, ¿no? Estaba al lado de los chicles, de las botellas de agua y de los libros de Ken Follett, ¿sí? El problema, a mi juicio, colega, no es que los psicodélicos se vuelvan mainstream, eso me parece ok. Tampoco que el sujeto de los psicodélicos cambie y que no sean hippies, sino que ahora, no sé, tengan curiosos vínculos con los MAGA y con Donald Trump. Eso tampoco me obsesiona. Lo que sí no puedo dejar de cuestionar con mayor intensidad es volver a caer en este californiacentrismo en el relato. Me parece que esa narrativa, ¿no?, que pone a la contracultura californiana como punto de origen de la revolución psicodélica, y hoy día quieren volver a ponerlo como punto de origen del renacimiento psicodélico, es algo que tenemos que volver a discutir, ¿no? Yo lo que quiero defender hoy día es que el proceso no fue así, como la historiografía tradicional que se dedica a estos temas nos ha mostrado, ¿no? Hubo distintas revoluciones psicodélicas fuera de California, antes de lo que pasó en California, en lugares tan distintos como la Unión Soviética, México, la India y Chile. Y justamente de eso quiero hablar, hacerles una breve descripción de 3 hitos bien puntuales de cómo esto se vivió en Chile antes que en California, y de hecho influyó decisivamente en lo que pasó después de la Revolución Californiana. El primero de ellos tiene que ver con lo que podríamos llamar nosotros la psicodelia prehispánica y en el mundo indígena, ¿no? Y quizás aquí, en vez de hablar de psicodelia, sería más preciso hablar de enteógenos o visionarios, ¿verdad? Si nos situamos, por ejemplo, en el norte del territorio, la arqueología muestra un repertorio material y simbólico asociado a prácticas visionarias de larga data, ¿no? Especialmente las tablas de rapé, los tubos de inhalación, las pipas, la iconografía donde aparecen los felinos, las aves, los motivos geométricos complejos. Esto no es un dato pintoresco simplemente, no es un añadido ocasional. Yo creo que esto, como lo han demostrado los artículos que pongo bien ahí a citar y que al que le interese le tomará una foto y los podrá consultar después, se ha demostrado que la presencia de toda esta cultura material, de las tablas de rapé, de las pipas, de los tubos de inhalación, de lo que dan cuenta son de vínculos sostenidos con otras regiones andinas y amazónicas, y donde las visiones, lejos de ser un efecto meramente fisiológico, se integraban también en cosmologías, en jerarquías, articulando mundos humanos y no humanos. Quisiera que nos alejemos del desértico norte y nos acerquemos más hacia la zona boscosa del centro-sur, ¿no? Porque la relación del pueblo mapuche con ciertas plantas, aquí yo traigo 2 de las que quería hablar, una es el Latúe pudiflora y la otra la Datura stramonium, conocida también como millaye o chamico, ¿no es cierto? Nos sirven para matizar quizá ese estereotipo
de la machi y, digamos, la cultura mapuche simplemente donde el rol de la machi está marcado por los ritos de iniciación, los trances y la autosugestión, ¿no? Que es quizás la narrativa más tradicional, donde la machi siempre se vincula a la autohipnosis, ¿verdad? Al tocar del cultrún, como si no hubiese habido, ¿verdad?, ninguna relación entre los mapuches y los psicodélicos. Pero, por ejemplo, el texto de Plowman, tan clásico, ¿verdad?, nos mostró justamente el rol que tenía el Latue, también en esta ritualidad. Y más adelante, ¿no?, el umbral roto de Juan Carlos Olivares nos mostró cómo el Latue no solamente tenía un espacio en el machitún, sino también en la vida cotidiana de los mapuches, ¿no? Limpieza, pedidos de favores a la planta, protección, venganza, remedio y, por supuesto, experiencia psicodélica también. El Latue no es solamente una sustancia chamánica, una droga chamánica, sino una entidad ambivalente, con eficacia práctica, pero también simbólica, guardada siempre con celo y con recato, frente también a la amenaza del prohibicionismo. Y distinto al caso del Latue, tenemos el del Millaye o el Chamico, ¿no es cierto?, con documentación incluso más temprana que la del Latue, por ejemplo, en los textos sobre la crianza de los niños mapuches de Inés Gilger, ¿verdad?, donde se nos presenta al uso del Millaye. Yo siempre lo digo así un poco, a ver, no quiero reducirlo, pero un poco como el Ritalin de ese mundo, ¿no?, usado en las prácticas de crianza, justamente a modo de test predictivo, también como para a veces ayudar a que la orientación que los padres le dan a los hijos, digamos, sea mejor recibida por los niños. Bueno, esto después fue ampliado también en un artículo muy conocido del año 1960 de Carlos Munizaga. Quisiera salir de este mundo y llevarlos, ¿no?, al mundo urbano, Santiago, en la década de 1950. Mucho antes de que el relato californiano empezara a globalizarse, en Chile ya se experimentaba con el LSD, en ámbitos psiquiátricos y universitarios. Hubo trabajos con pacientes psicóticos y sujetos sin diagnóstico, en los que se debatían los profesores de psiquiatría si el LSD causaba o no psicosis artificial, ¿no? La hipótesis que tenían era que si causaba psicosis artificial y tú le dabas LSD a un paciente psicotizado, no le iba a pasar nada. ¿Verdad? Esa era la hipótesis que estaban tratando de probar en cámaras de deprivación sensorial, por ejemplo, ¿verdad? Fíjense que Agustín Teles, que fue, digamos, el principal investigador de estas cosas en la década de los 50, realizó de hecho un ensayo clínico tratando de responder esa pregunta. ¿Causa el LSD o no psicosis entre las personas? Hizo esta investigación y publicó los resultados en la Revista Chilena de Neuropsiquiatría del año 1954, en la primera publicación sobre psicodélicos del mundo en español. Y fue precisamente en ese ecosistema donde destacó la figura del psiquiatra, y yo diría también chamán, místico, ¿no?, por supuesto, Claudio Naranjo, ¿verdad? Aunque posteriormente Naranjo sí se integró y sí fue parte de lo que llamamos nosotros la revolución psicodélica californiana, sus primeros contactos con el LSD ocurrieron de hecho en Chile, no en California, ¿no? Justamente en sus primeros trabajos clínicos, donde experimentó ya no con el LSD, sino con el MDA, con el MDA, finalmente con el MDMA, el éxtasis, todos los trabajos que él desarrolló junto a Sacha Chulgin, el inventor del éxtasis, los realizó con sujetos experimentales chilenos. Porque Chile, todavía no tan marcado por el prohibicionismo que empezaba, digamos, a gobernar en Estados Unidos, era un espacio, digamos, propicio para poder realizar ese tipo de investigación. Que después Sacha Chulgin haya querido borrar a Naranjo de la historia del éxtasis es una cosa. En su inmenso libro Pical, digamos, una historia de amor química, que es un libro, digamos, fantástico sobre la historia del éxtasis, Claudio Naranjo aparece en una nota al pie de página. Pero bueno, los artículos quedaron publicados en la revista Nature. Y están ahí, donde Claudio Naranjo sí es coautor de las investigaciones pioneras en el uso de lo que llamamos hoy día las sustancias empatogénicas, ¿verdad?, como el éxtasis. Luego, ¿no es cierto?, Naranjo desarrolla programas con ayahuasca, con armalina, con ibogaína,
se pregunta sobre cuál es la razón, ¿verdad?, de que hayan arquetipos compartidos en las visiones psicodélicas que tienen las personas en la Amazonía y las personas que experimentan con las mismas sustancias en el mundo urbano. Y todas estas respuestas, todas estas preguntas, por supuesto que están marcadas también por su participación en el mundo de la Revolución Californiana, pero gran parte de ellas son previas también a lo que fue su participación en esa escena. Voy al último punto del que quería hablarles también en estas cosas, ¿no? Y es la influencia que va a tener Chile, no solamente en lo clínico, en lo farmacológico, sino también en lo estético, ¿no? Pienso principalmente en el trabajo de Alejandro Jodorowsky, que ocupa un lugar central especialmente a través de dos películas. Una es El Topo, de 1970, y la otra es The Holy Mountain, o La Montaña Sagrada, de 1973. Jodorowsky fue decisivo para configurar la estética cinematográfica de los psicodélicos, y yo diría de los psicodélicos en general, tanto por la influencia que él ejerció en el lenguaje cinematográfico, como por el impacto sociocultural que tuvo su obra. En el plano estrictamente visual, fue innovador porque quiso componer la experiencia psicodélica sin tener que representarla literalmente en el cine, ¿no? Lo que había antes era la idea de ponerte un filtro de guisano, color morado y un caleidoscopio, y eso era la psicodelia en el cine. Jodorowsky dijo, no, hay que hacer a la película cumplir la misma función que tiene el ácido. La película tiene que ser la experiencia psicodélica a través de la composición de escenas, no de efectos chantas de postproducción, podríamos decir nosotros, ¿verdad? Y no solamente en lo estético, también en la influencia cultural que tiene, ¿no? Cuando Jodorowsky expone El Topo en Estados Unidos, va Pauline Kael, reportera del New Yorker, a ver la película y dice, estamos frente a un acid western, diríamos nosotros, a una de vaquero psicodélico, ¿no es cierto? Y es la primera vez que se ocupa ese concepto. Es la primera vez que se ocupa el concepto acid en una película, para describir una película, ¿verdad? Estas películas se volvieron populares entre Timothy Leary, Carlos Castaneda, John Lennon, que después es quien va a financiar The Holy Mountain, de hecho, junto a miles de jóvenes anónimos, ¿no es cierto?, que asistían a ver las películas de Jodorowsky consumiendo marihuana y LSD. Entonces, lo que empieza a generarse es un vector de agenciamiento recíproco, donde las audiencias empiezan a asistir a las proyecciones bajo los efectos de la marihuana y el LSD, lo que empuja a los creadores cinematográficos a hacer películas que hagan el match, ¿verdad?, con ir a ver películas, y hoy día nosotros sabemos, tenemos todo un género que son las head movies, las películas de volado, ¿no? Eso parte, de hecho, con esa experiencia que es el cine de Alejandro Jodorowsky. Bien, no sé si estoy bien de tiempo, Yanko. ¿Te has pasado? ¿Me he pasado? Como todo organizador. Vale, perdón. Así que bueno, lo voy a dejar hasta acá para no alargarme más, y muchas gracias, colegas. En razón del tiempo, no sé si hay alguna la conversa para el final. Sí, Ya. sí, muy bien. Yo creo. Ya. Parece que le toca a Rodrigo. Muy bien, Rodrigo. Vamos contigo entonces. Bueno, todos conocen a nuestro colega Rodrigo Mulián, pero me gustaría dar algunos otros datos para, sobre todo, más que biográfico, bibliográfico. Rodrigo, como ustedes saben, es periodista antropólogo, es doctor, además en antropología por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene muchos libros publicados, como Magia, Retórica y Cognición, un estudio de casos de textos mágicos y comunicación ritual. Tiene otro libro que se llama Metamorfosis Ritual, desde el Guillatún al culto pentecostal. Y entre los últimos, La impronta andina en la cultura mapuche. Dirige el Instituto de Comunicación Social de nuestra facultad. Y como yo mencioné en la presentación, y es también un hecho significativo que esté también en este coloquio, en este foro conmemorativo, fue uno de los participantes de ese coloquio que hicimos hace 20 años atrás. Y mi recuerdo fue también muy significativo en el sentido de que fue uno de los
pocos, digamos, si no el único, que testimonió esa promesa del título, ¿recuerdan? Abril Pitomil, marihuana, experiencia y represión. Fue, si no el único, que testimonió justamente una suerte de ciclo, ¿no?, biográfico de su relación con el consumo de marihuana, y tuvo además una magnífica recepción, me recuerdo. Sí, una magnífica recepción. Fue una de las intervenciones más comentadas. Lo digo porque cuando, recuerden, como lo presenté, estaba en un premio nacional, que además trabajaba en el ámbito de la neurobiología, y todos esperaban también la parte de la experiencia, ¿no? Pero nunca llegaba la parte de la experiencia, ¿no? Entonces todas las intervenciones nunca llegaban a la parte de la experiencia. Y Rodrigo ahí estuvo muy bien. Así que bienvenido, Rodrigo. No sé qué tema nos trae. No, muchas gracias le voy a por decir. la invitación 20 años después. Voy a poner de pie. Bueno, a diferencia de mis colegas, yo no soy un especialista en estudios de drogas. No llego acá por esa vía. Los colegas sí están dedicados a la investigación, sino que, bueno, llego por la experiencia, efectivamente. Ya, yo crecí, bueno, soy del año 64, crecí en la década de los 70, entré a la universidad en el 83, en un momento de cambio, de transformación. Y el acceso a los consumos para mí fue bien temprano, ¿no? Fue en el barrio. El primero en la botillería del barrio, en la esquina, un espacio transversal, transgeneracional, y luego los más jóvenes en consumo de, en principio, marihuana. Vivíamos en Ñuñoa, muy cerca del Estadio Nacional, una zona donde llegaba muy buenos pitos de los Andes, del sur, se movían muchas cosas, y para mí eso inició un camino de 25 años más o menos. Así llegué también a esa presentación, un camino que fue pasando por diversos consumos, temprano, estimulantes, después más tarde ácidos y en fin, ¿no? Pero eso hasta que yo llegué a los 40, donde claro, ya tenía un largo recorrido y un estado de conciencia, que me dijo, bueno, en realidad yo ya tengo suficiente visión de esto y creo que hasta aquí llego. Y los últimos 20 años he estado alejado, pero cerca desde otro lugar, desde los estudios rituales. Y claro, cuando me invitan acá a hablar de drogas, dije, bueno, en realidad yo no puedo hablar de marihuana, voy a venir a hablar de otras hierbas. Y me voy a partir con este diseño, este es un diseño chipivo, ¿ya? Un diseño de un textil, una forma de estética muy extendido en el pueblo chipivo, conibo, chetego, que viven en la Amazonía central de Perú, en torno al río Ucayali. Hay una estética que ha sido mundialmente reconocida, motivos laberínticos, y este es un motivo inspirado, y no solo inspirado, sino un motivo espiritual, inspirado por el consumo de plantas. Este es el centro, este centro expresa el corazón de la liana del ayahuasca, y las hojas son la chacruna, que son la combinación de elementos que beben los pueblos originarios en este espacio, a los pueblos panos. Los chipivos conigos chetegos son hablantes de una de las lenguas panos. Los panos constituyen una familia lingüística que vive en la zona central y este de la Amazonía del Perú, al oeste de la Amazonía brasilera, al norte de la Amazonía de Bolivia. Pero el lugar donde viven los chipivos conigos chetegos, Pucallpa, en el río Ucayali, se ha transformado como la capital del mundo pano. Hoy día es, diría yo, probablemente uno de los centros mundiales de la psicodelia, porque viajan más de 100.000 personas todos los años a consumir el ayahuasca. Pero vean esto, porque esto no es solo una representación, porque en la perspectiva de los pueblos panos, la representación es una manifestación del espíritu. Y este centro constituye, ¿no?, un puente, un canal que nos lleva
a una representación del universo. Lo que se expresa acá, véanlo, es una manifestación del universo. Por este tubo uno asciende, y acá están los laberintos que recorren las almas, y es el punto de entrada a la relación con los espíritus, ¿no? En una forma de conocimiento que lo llamamos visionario. Y aquí están estos motivos, ¿no? Que cruzan corporalidad y animismo, ¿ya? Este es el espacio de distribución de la familia lingüística Pano. Tiene distintas secciones geográficas. Se han identificado 32 lenguas, hay 18 lenguas vivas que tienen diverso grado de vitalidad. De los grupos étnicos más grandes, los chipibo-conibos, hasta aproximadamente 30.000 hablantes. ¿Ya? Hay varias otras comunidades donde no hay más de 1.000 hablantes, pero son 18 lenguas vivas, es una familia lingüística relevante. Tiene algunos rasgos que son bien interesantes para lo que yo hago. Yo estoy dedicado a la etnosemiótica histórica, la reconstrucción de la historia de los pueblos originarios de nuestro continente a través de los registros de memoria semióticos que son multimodales, ¿no? No solo las lenguas, sino los distintos sistemas expresivos como la textilería, las ritualidades, los cantos, la cerámica, que contienen memoria, ¿no? Y bueno, y constituye un caso bien particular cuyas propiedades favorecían que yo lo pudiera estudiar. Y además elementos de interés porque han sido vinculados a esa familia lingüística con otras familias lingüísticas. Uno, la tacana, que es de Bolivia, pero también con la familia Chon, que es de la Patagonia, ¿ya? Es decir, los Aoniquén, Teuchén, los Selknam. Los lingüistas han planteado eso y yo lo estoy viendo en una perspectiva de la etnosemiótica histórica como translingüística comparada. Y bueno, acá rasgos que lo hacían interesante. Las lenguas de estos pueblos también estudiados, y hay estudios de protolenguas, se han identificado aproximadamente 600 protolexemas, es decir, palabras que están distribuidas en un repertorio amplio de lenguas, ¿ya? Que muestran ese origen común, por una parte. Luego hay buenas etnografías para pueblos de las distintas secciones. Yo he podido hacer algo de trabajo etnográfico de paso, ¿sí? Y he estado, claro, en Pucallpa, he estado en Riberalta y he estado allá arriba en Iquitos, aproximándonos a este universo. Y una de las características es que el animismo, fíjense, es una matriz del pensamiento pano y que plantea una ontología relacional. ¿Ya? Ontología relacional. Es decir, el tema de las relaciones entre los seres humanos y los distintos tipos de entidades anímicas que habitan en este universo. ¿Ya? Porque para los panos, bueno, el universo está plasmado de diversos tipos de entidades, ¿no? Los ven en las plantas, los ven en las piedras, los ven en los ríos, en los fenómenos de la naturaleza, ¿no? Hay espíritus de los ancestros, espíritus de los muertos, hay una fenomenología muy compleja del mundo espiritual, pero la pregunta es, claro, en algunas ocasiones, fíjense, esta aparece corporizada, pero en otras, estas entidades son etéreas, son difíciles de percibir, y entonces, ¿cómo se percibe el espíritu? ¿Cómo se manifiesta el espíritu? ¿Cuáles son las manifestaciones? ¿Cómo uno se relaciona con ese mundo de los espíritus? Vean, este es un famoso fotógrafo, Franz Cappa, que hizo un trabajo ahí en la Amazonía, y claro, pareciera estar este individuo en soledad, pero no está en soledad. Está en un universo que está lleno de espíritus. El punto es cómo los identificamos, cómo se manifiestan. Hay múltiples instituciones que están vinculadas al campo espiritual. Por supuesto, la funebria, el paso a la otra vida, supone un tránsito del propio espíritu y un caminar por el universo de los espíritus. Los rituales de iniciación, donde vienen espíritus habitualmente visitantes. Hay una relacionalidad,
se enseña la relación que deben tener los niños con otros espíritus, y ahí hay un proceso de socialización. Por supuesto, el chamanismo, la medicina, la enfermedad es explicada en términos de afecciones espirituales, y los chamanes trabajan con distintos tipos de espíritus, pero para eso tienen que entrar en contacto con los espíritus, tienen que poder comunicarse. Y ahí aparecen los estudios rituales, que son vías de relacionalidad, son espacios de relacionalidad, técnicas y elementos accesorios, ¿no? Para encontrar en nuestro interior o en el devenir de nuestro espíritu hacia el exterior, ese contacto con las otras entidades. Por eso una de las dimensiones del consumo de droga es la búsqueda de encontrarse con uno mismo, en eso que se ha denominado experiencia enteógena, es decir, cómo lo sagrado se manifiesta en nosotros, cómo nosotros nos conectamos con lo sagrado, con estos espacios trascendentes, es decir, cómo trascendemos a nuestro cuerpo, cómo traspasamos los límites de nuestro cuerpo. Experiencias enteógenas. Y entonces, bueno, los chamanes se dedican a hacer esos contactos. Hay otras instituciones, los grupos corporados, los grupos sociales se vinculan con distintos tipos de espíritus. La caza y recolección, bueno, eso supone vincularse con los espíritus que están ahí. Está lleno de espíritus. ¿Lo ven? Pues, a través de este camino que van haciendo visible, ¿ya? El ayahuasca, varias plantas en realidad, ¿no? Consumen tabaco, consumen ayahuasca combinada con chacruna, consumen toxinas de sapo, pero no con fines de entretenimiento, sino de desarrollo espiritual, de entrada en relación con este campo de vida del mundo de los espíritus. Bueno, yo he ido estudiando allí, no se ven bien las láminas, pero bueno, no importa, lo llevo al relato, se anduvieron descomponiendo. Había que pasar una lámina psicodélica. PDF. Ya. Pero bueno, ¿cómo entramos allí? Fíjense que una de las características de los sistemas culturales que se manifiestan en múltiples variantes. Sobre todo en las culturas orales que tienen memorias fijadas en la mente, en la experiencia de los sujetos, la cultura se manifiesta en las prácticas en serie de transformaciones. Aproximarse a la descripción de una cultura es difícil, encontrando patrones de recurrencia. Pero yo voy más allá, yo voy leyendo manifestaciones culturales en familias lingüísticas, lo cual es mucho más complejo. Como este es un tremendo campo, el de los espíritus, mi estrategia fue abordar las arquitecturas del animismo pano, es decir, identificar aquellos términos que forman parte de la protolengua, que se manifiestan en los discursos del animismo en los pueblos panos. Y entonces identificamos algunos términos que eran común denominación, como yoshi, ¿ya? Pero yoshi es el espíritu que se manifiesta en el brillo del ojo. ¿Cómo se manifiesta el espíritu? ¿Ya? El opuesto complementario es yorá, pero luego está la sombra del cuerpo. Yorá es cuerpo, la sombra del cuerpo es también una manifestación anímica, ¿ya? En las culturas pano, el conocimiento supone ir hacia el mundo de los espíritus. La sabiduría es haber recorrido ese camino. Para ello está la vía de los enteógenos. Una de las características que tiene el consumo de la liana es que es amarga. Luego, en este espacio cultural, el conocimiento es amargo, porque es la vía de entrada al mundo de los espíritus. Me voy a detener en un par de términos porque ¿qué es lo que hacemos desde la antropología? La antropología, fíjense, que no es un viaje al otro como extrañamiento de uno, sino una mirada reflexiva que apunta al autoconocimiento. Es decir, sobre la base de la diferencia nos planteamos preguntas sobre quiénes somos,
los seres humanos, quiénes somos nosotros mismos, de esa mirada reflexiva. Ya, y si nos detenemos aquí, hay un par de cosas que a mí me han dejado como enseñanza la relación con los pueblos panos. Lo primero, Yoshi, espíritu. El conjunto de las variantes de acepciones de Yoshi. Uno dice, bueno, espíritu, alma, sombra, imagen, representación. ¿Ya? Es decir, la idea de que, claro, el reflejo constituye una expresión del espíritu. En esta perspectiva todos nosotros tenemos dobles. Hay duplos, todos nosotros somos duplos. La sombra es nuestro duplo, la imagen proyectada es nuestro duplo. El reflejo, si yo me paro frente a ese vidrio y veo mi reflejo ahí y me hablo a mí mismo, estoy viendo a mi doble espiritual y ahí está representado. ¿Ya? Las representaciones y por lo tanto el diseño, el dibujo, la captura del campo de los espíritus que están tendidos en este paño, ¿no? Ese doblez en las manifestaciones del espíritu es una de las cosas que me parece interesante para reflexionar, porque la idea de que la representación es una forma de entrar en contacto con el espíritu cuando nos vamos representando. Representación imagenética, podemos desdoblarlo en la representación discursiva y conceptual, porque en estas culturas la palabra también tiene esa capacidad de captura, tienen poder, son palabras situadas en el espacio que nos conectan, son vías de entrada. Y luego llorar, que es el opuesto, ¿ya? Que es el cuerpo, opuesto complementario. Por lo menos en nuestra vida, nosotros somos cuerpo y espíritu. Los panos conciben al cuerpo como una casa de los espíritus, pero nos dicen, bueno, y esto cambia la mirada, y por lo menos es la enseñanza que a mí me ha dejado, ¿no? Los panos entienden que en el cuerpo, que es una casa de los espíritus, pueden cobijarse múltiples entidades anímicas, que no somos uno, sino que somos habitados por múltiples manifestaciones espirituales. Luego, no somos individuos, sino que somos dividuos. De hecho, en la cosmovisión pano, los espíritus devienen en distintas direcciones. Nuestro cuerpo tiene predominancia de espíritu, en torno al cuerpo quedan las manifestaciones del espíritu, pero también hay otros espíritus que migran, que se mueven, ¿ya? Es decir, que van hacia espacios de trascendencia. Esta idea de la multiplicidad, también el cuerpo como espacio de receptáculo, como casa, como lugar de habitación, es interesante porque plantea múltiples desplazamientos, migraciones, es decir, la posibilidad de entrar y de salir. ¿Cómo uno lo hace a su casa? ¿Ya? Y están las experiencias de desdoblamiento, de camino, de movimiento. Una forma de moverse es a través del consumo, ¿ya? De las plantas. Ese consumo supone prácticas ritualizadas, en realidad no solo consumo, supone prácticas como el ayuno, ¿no? Prácticas luego bajo consumo del canto, el canto para atraer a los espíritus, pero quien desarrolla esa práctica se vuelve amargo, desarrolla un cuerpo amargo. Emplean el concepto de mukaya. Ahora, quien es mukaya se transforma en un profesional de relacionarse con los espíritus. Lo interesante en esta cultura es que lo que traen esos sujetos es la visión de este universo que está representado aquí, ¿no? Este universo de diseño que muestra la estructura del mundo, que se plasma desde los rituales de iniciación de la identidad hasta la muerte, están acá en las vasijas, porque estos son los caminos que aparecen a través del uso visionario de las plantas. ¿Ya? El camino por el mundo. Y acá está, ¿ven? Acá está representado. Esa es la liana. En los relatos amazónicos se habla de la soga. Desde el cielo
caen sogas y acá está ese camino que permite la ascendencia a ese espacio y aquí la representación de la liana. Voy a terminar con un testimonio de experiencia con el ayahuasca. Bueno, yo fui a hacer etnografía al mundo pano, no para consumir ayahuasca, no estaba investigando esto, no, estaba estudiando relaciones interculturales entre los pueblos. Bueno, y un colega nos invita a una aldea Chipivo, ¿no? Ahí había muchos productos, artesanía, y el colega va y dice, uy, te voy a hacer un regalo, y nos regala un llavero de ayahuasca. Me pasa un llavero de ayahuasca. Vamos caminando por la aldea, caminamos por ahí, nos va presentando a la gente, conversando del mundo Chipivo, y yo conservo el llavero de ayahuasca en la mano. Y pesco el llavero y empiezo a moverlo así. Pasa el tiempo, llevamos media hora, 45 minutos, y de repente veo, digo, ¿qué pasó? ¿Por qué estoy haciendo esto? Dije, ya. Me voy a acostar. Ese día en la noche habíamos almorzado en un restaurante flotante, y entonces pasaban las lanchas en una cocha y se mueven las lanchas así. Me tiro en la cama y veo una ola y la cama así. Cierro los ojos y salgo disparado a una velocidad así de la luz por un laberinto tridimensional de múltiples colores. Ya, abro los ojos y, bueno, y me doy cuenta que todavía estoy ahí. Pero consultamos en la bibliografía y dicen, a partir del contacto no hay efecto. Es decir, uno no va a llegar a los alcaloides por la vía simplemente del contacto. ¿Ya? Eso dice la ciencia. Pero cuando uno conversa con la gente ahí, te dice, ah, sí, pero ojo, mira que la planta tiene espíritu. Y lo que ocurre es que si eres sensible, vas a entrar en relación con el espíritu. Eso. Increíble. Rodrigo ha traído llaveros para todos. Gracias, muchas gracias, Rodrigo. Quisiera, mira, hay dos presentaciones, sé que estamos en el tiempo, pero hay dos presentaciones, dos muy bellas presentaciones, que parecieran distintas, pero lograron justamente articularse de una manera muy bella también. Y quisiera abrir la palabra si es que hay preguntas para lo expuesto por Yerko y también por Rodrigo. Ahí tenemos la primera, ¿ya? No están directamente relacionadas quizás con los temas que plantearon, pero sí un poco echando de menos una reflexión que creo que tiene que ver con el uso de las drogas y el problema que vivimos como sociedad con respecto a lo que pasa en las juventudes, los efectos que tiene la naturalización también del uso de las drogas, sobre todo, por ejemplo, con el tabaco y el alcohol, ya. Que sí a los jóvenes también, si bien vemos un descenso en el consumo, sin duda que arrastran problemas, ¿cierto?, de ansiedad, problemas de violencia. El consumo de cocaína se relaciona directamente también con el tema de la regulación de las emociones o de la violencia en particular, social y también interpersonal. Ese es como un poco el tema que encuentro que quedó un poco como pendiente, y que creo que igual es importante instalar, porque todos aquí somos quizás consumidores de algunas drogas y en algún punto también nos afectan, tanto personalmente como interpersonalmente, y uno lo puede ver también en las relaciones sociales como todavía está presente. Ese es mi comentario. Vamos a ver otra pregunta o comentario para juntarnos y que lo... Bueno, acá, ya. para el profe Yerko, el tema de los psicodélicos se ha estudiado como el movimiento de la música techno,
que acá en Chile prolifera mucho y está en un ambiente y esta experiencia no se puede vivir sin también el consumo de alguna sustancia. Y que también es muy interesante para los que consumimos y estamos en esos espacios. Eso por ahí. Perfecto. ¿Breno? Sí, un poco complementando lo que están haciendo, porque el argumento principal de Yerko para esta anticipación de la cultura psicodélica tiene que ver con la experimentación y el estudio también experimental, con por ejemplo, tú mencionaste en los años 50, el Ritalin y el LSD, y claro, en los años 60, pido perdón por tanta referencia, porque mi padre en el hospital José Buenaventura Aguirre tenía un centro ahí, de hecho la gente de filosofía también está estoy allí en esa época, sabía localizaba ahí un momento, pero fuera de eso él tenía un estudio de estudios parapsicológicos, incluso había que hacían experimentaciones, pero justamente con el Ritalin y con el LSD, para ver si eso aumentaba las facultades ESP, que se conocían en ese entonces, en los 60, por los estudios de los esposos Ryan en Estados Unidos, que hablaban de los poderes extrasensoriales en esa época, ¿no? Estaban recién apareciendo en los estudios de parapsicología en las universidades. Y ahí hicieron, y yo tengo la certeza, porque yo vi las publicaciones, eran unos libritos chicos donde estaban los resultados de esos estudios de parapsicología, o sea, de ingesta de LSD y de Ritalin, o sea, como una continuación de lo que estaba mencionando. Me parece como por ahí va la línea esa de la anticipación que después aparecería precisamente porque los veo como tan fragmentarios que después de eso aparecería la línea que tiene Claudio Naranjo, ¿no? O sea, Claudio Naranjo había hecho esa misma experimentación acá, pero después la iniciación así con el grupo Chazo, con los peruanos. Muy bien. Yo voy a hacer una pregunta a Rodrigo a propósito de lo relacional. Si ha visto, Rodrigo, si has visto en el fondo esta misma dinámica cultural con el mundo andino, por ejemplo, o el mundo mapuche, si ha detectado justamente algunas conexiones que están a un nivel de frecuencia baja, de sustrato, ¿no? Y que puede distinguirse a nivel lingüístico. Esa es mi pregunta a Rodrigo, pero partamos por Yerko para que pueda contestar, digamos, algunos de los comentarios y después se nos vamos a ver lo que estamos al tiempo y después le damos la palabra a Rodrigo y si quiere con respecto a la idea de deliberadamente no hablar o darle un espacio quizá a lo que llamaríamos económicamente la externalidad negativa, ¿no es cierto?, de la relación con estas sustancias. Bueno, yo creo que todas las sustancias, a mí no me gusta usar el término droga en general, yo soy bastante nominalista en esto. A mí me gusta hablar de cocaína, de marihuana, de alcohol, de tabaco, de café, de té, porque me parece que son tan distintas las experiencias que abre, no sé, el popper frente al ácido, que el concepto droga en general me parece, como diría Derrida, un concepto normativo, ¿no es cierto? Y no una palabra que describa a las sustancias mismas. Y sin embargo, atendiendo, yo estoy de acuerdo, o sea, creo que todas nos dan algo y nos quitan algo también. Unas te dan energía, pero te ponen nervioso, ¿no? Te tranquilizan, pero te ponen lento, pues, qué sé yo, o sea, todas te dan algo y te quitan algo. Pero también me parece que todo el día tenemos ese discurso instalado en todas partes y no funciona para avanzar hacia un uso responsable y racional de las sustancias. Y creo que es sano tener espacios académicos donde podamos dar la otra lectura también, no solo la del Senda, no solo la del gobierno, la de la PDI, los otros carabineros. O sea, hay otros usos que son razonables, que son sensatos, y me parece que es sano exponerlos también, hablar de ellos, y que universitariamente me parece que es uno de los pocos espacios donde podemos dar ese debate de forma abierta y tranquila. Con respecto al tema del tecno, fascinante, te recomiendo un libro, no sé, solo existe en inglés lamentablemente, pero se llama Expanding Mindscapes, ¿no? Como expandiendo el paisaje mental.
Es un libro que es una historia global psicodélica, es una historia global de los psicodélicos, donde no se habla de Estados Unidos. Es genial. O sea, es un libro de 400, 500 páginas con capítulos sobre todo el mundo, excepto sobre California. Y fíjate que tiene un capítulo sobre la escena del techno en la India, y donde hacen justamente el vínculo de los psicodélicos no es solo rock psicodélico californiano, que es el estereotipo, sino que aquí se llama Chris Elcock, el que escribe ese capítulo, hace todo un análisis de la relación Japón, Roland, inventando la 808 y la 303, que son las máquinas, ¿no es cierto?, con las que empiezan a hacer la música techno, y el uso de los psicodélicos en la India. Que es muy fascinante, te lo recomiendo un montón. Y con respecto a lo que nos sitúa aquí Breno, bueno, el tema de lo parapsicológico es una cosa que tuvo su pic y después su caída, ¿no? Las primeras investigaciones que hace Claudio Naranjo con psicodélicos, lo que él quería saber era si el LSD nos da poderes telepáticos, por ejemplo, ¿no? Y bueno, es un tema que hoy día nos da risa, pero que en su momento gozaba de también una racionalidad académica que hacía sentido, una pregunta universitariamente legítima en su momento. Hoy día nos da risa, pero en su momento era una pregunta justamente, como tú me has contado, porque había un instituto de parapsicología incluso en las universidades. Muy bien. Yo quisiera tomar el tema de Francisco, porque ese fue un tema que estuvo presente 20 años atrás. Y es que hacer un examen de las políticas públicas en torno al problema de las drogas, hay que decir que las decisiones que ha ido tomando el Estado no han hecho más que empeorar el problema y han permitido el tránsito de consumo de drogas que son relativamente blandas y seguras a otras que producen mucho más daño, adicción y que tienen consecuencias en la salud de la gente, y además han permitido el acceso de las grandes mafias internacionales de la droga. Es decir, han trabajado para el negocio de estas grandes mafias. Sí, y nos podemos preguntar si es que no están coludidos. Yo creo que, claro, no directamente, pero le hacen el trabajo, digamos. Le generan el mercado, porque cuando tú tienes un espacio donde el consumo es permitido, ya no tienen mercado. Si la marihuana la compras en la farmacia, o la plantas tú, ya no va a haber traficante de marihuana, ¿no es cierto? Y si consumes marihuana, a lo mejor no vas a necesitar pasta base. ¿Por qué? ¿Para qué ir a la pasta base? ¿Ya? A pesar de que está el discurso que es la vía de entrada a otro tipo de drogas. Pero me parece, por lo menos, que esa política ha sido un fracaso rotundo, y lo que vivimos es la consecuencia de esa decisión. Eso lo dijimos hace 20 años atrás, está además en las notas periodísticas, porque yo expuse esa posición, y eso. Ahora, bueno, claro, respecto a lo que tú preguntabas, yo voy haciendo vínculos desde el animismo. De hecho, nos van a publicar un artículo sobre patrones transculturales del animismo pano. Yo vengo trabajando con un lingüista, un especialista en las lenguas pano, y bueno, y entonces sí se ven relaciones, particularmente, por ejemplo, en los Yora Bacá, la sombra del espíritu. El concepto Bacá tiene un correlato en el mundo andino con las huacas, que son los espacios de aparición de las energías. Y hay otro correlato que es Bari Wari, sol es Bari en las panos, Wari es sol, y es una entidad espiritual en el mundo andino. O sea, estamos viendo cosas como esas. Uno de los vínculos más interesantes es el mundo espiritual Selna, ¿no? Con el Jain. Yo creo que todos los conocen, ese ritual de visitación de espíritu. Bueno, los lugares más cerca donde hay rituales de visitación de espíritu es aquí en el mundo pano. Los espíritus del bosque Selman se llaman Yochi. Y acá la voz que designa a los espíritus es Yochi. Y Jain era el ritual de iniciación de las mujeres antes del tiempo, es decir, en los tiempos míticos. ¿Ya? Era un ritual de iniciación femenino. Y Ain es mujer y esposa.
Entonces por ahí vamos trabajando la historia de los pueblos originarios, que es un lugar para mirarnos, para reconocernos y desde el cual reivindicamos el emplazamiento de la mirada de quiénes somos y para dónde vamos como sociedades latinoamericanas. Muy bien, Rodrigo. Tenemos la última pregunta y nos vamos. Porque no quiero dejar sin palabra aquí. No, o sea, en realidad me quería como remitir a tus investigaciones sobre el culto pentecostal. Como, ¿podrías hablar un poco del consumo de sustancias que se da en ese mundo? En el mundo no se da consumo de sustancias, en el mundo pentecostal no, pero hay otros fenómenos. Pero es interesante los estados de conciencia. Y yo puedo dar testimonio también de otros estados de conciencia a los que he entrado. Bueno, en ese largo camino que ha pasado por consumos y por la vida del ritual. Ya, fíjense que todos nosotros tenemos en el lóbulo parietal un centro que se llama el centro somatosensorial. El centro somatosensorial es el que construye nuestra imagen del cuerpo. Nosotros vemos nuestro cuerpo, sentimos el límite que hay entre nuestra piel y lo que está fuera de nuestra piel gracias al funcionamiento de ese centro somatosensorial. Hay distintos tipos de técnicas rituales que permiten que la actividad de ese centro se detenga. Y en ese momento la imagen del cuerpo se disuelve y uno se integra al universo. La imagen es de una sopa cósmica en la cual te hunde y está asociado además a unas sensaciones de emoción, ganas de llorar, placer intenso. Y desaparece, te fusiona, ¿ya?, en una sopa cósmica. Y eso está descrito por practicantes de múltiples religiones, es decir, hay distintas vías al éxtasis, no solo los frutos. Estupendo, muchas gracias, Rodrigo. Quiero que le demos un aplauso a Ainhoa, a Huerta. Esperamos tener un muy buen marco público, además, así es que nada, continuaremos en 20 años más esta conversación. Ojalá que y vendremos en forma espiritual. Y que la sopa cósmica nos acompañe. Muy bien, muchas gracias.